Está bien escribir novelas, porque cuando las escribes cambias de personajes, te conviertes en otra persona. Y es delicioso cambiar de personalidad, entrar en la piel de otra persona de otra época, de otro sexo, de identificarse completamente con otra persona. Así entiende la escritura el nuevo Premio Nobel de Literatura en sus propias palabras. Así es el mundo de Jean-Marie Gustave Leclésio. Horas antes de conocer la decisión de la Academia Sueca, Leclésio repasaba de esta manera para la emisora France Info las claves de su obra. En aquel momento pensábamos en Claudio Magris, en Philip Roth, en Vargas Llosa o Joyce Carol Oates. Mientras tanto, en Suecia discutían sobre la conveniencia de galardonar a un francés 23 años después de Claude Simon. Dieron luz verde a Leclésio, pero no han faltado luces rojas de expertos que piensan que el autor de La Cuarentena no tiene la talla literaria para ganar el Nobel. Sea como sea, el máximo premio mundial de las letras ha ido a parar a un francés de pasaporte, pero mauriciano de corazón, viajero desde niño, de sensibilidad ecologista, enamorado de México, buceador en su propia memoria para imaginar sus novelas. En el Ojo Crítico vamos a ofrecerles hoy todas las miradas posibles sobre el nuevo premio Nobel. Estoy expectante. ¿Pero cree en él? Claro, sí, ¿por qué no? Es un premio literario. Está muy bien. Cuando eres escritor, crees siempre en los premios literarios. Leclésio decía esto esta mañana, respondiendo a las preguntas del periodista, que quizá de forma intuitiva creía firmemente en el candidato de nacionalidad francesa. El autor de El pez dorado también tenía muy claro sobre qué versaría el discurso que tendría que pronunciar y que de hecho pronunciará el 10 de diciembre en la Academia Sueca. Escribiría sobre la dificultad que se encuentran los jóvenes para publicar. Por ejemplo, eso sería interesante, sobre la dificultad de alguien que escribe en criollo, de la dificultad que tiene para traducir su pensamiento en francés y después encontrar un editor fuera de su isla. Entonces hablaría de la relatividad del sistema editorial, sobre por qué es difícil cuando estás lejos de un gran país con dinero, editar, que es muy complicado. Debería ser más fácil. Por ejemplo, los libros no deberían tener impuestos. Eso sería un buen medio de arreglar algo. Pero, ¿qué significa para un escritor recibir el premio Nobel? Si ayer Mario Vargas Llosa no quería hacer declaraciones al respecto, Jean-Marie Gustave Leclésio tenía muy claro para qué sirve el galardón literario más importante. Como todos los premios literarios, representa el tiempo. Es ganar tiempo. Es algo que te da alas. Te dan ganas de seguir escribiendo. ¿Usted quiere seguir? Claro. Escribimos para ser leídos, para obtener respuestas. Y esto es una respuesta. Esto además le inscribe en la historia de la literatura. Hombre, no vayamos tan lejos, porque la historia, bueno, en términos largos, están todos muertos. En término medio tendremos dificultades. En fin, todo es relativo. Sí, todo es relativo, no cabe duda. Y como decimos, Leclésio es un autor muy poco conocido en nuestro país, incluso en el mismo mundo de las letras. El autor de La Cuarentena no es el autor de éxito que es en Francia, aquí en nuestro país. Por eso Alfredo Laín, que además ha prestado voz para traducir estos cortes, nos ha dibujado un perfil del nuevo premio Nobel francés. Jean-Marie Gustave Leclésio nació en Niza en 1940, pero eso no le convierte necesariamente en un escritor francés. Ha residido en Estados Unidos, Panamá, México y sobre todo ha quedado marcado por su experiencia vital en África y en las Islas Mauricio, donde sus antepasados llegaron hace tiempo para colonizarlas. En Francia me siento tan extranjero como en esos otros países, ha dicho sin tapujos. En este sentido, sus novelas La Cuarentena, El Africano, El pez dorado y Onitza argumentan esta tendencia natural del nuevo Premio Nobel de Literatura. Estas dos últimas obras mencionadas también marcan otro aspecto importante en la literatura de Leclésio, la búsqueda del padre y el deseo de entenderlo. Franz Kafka, Paul Auster o el mismo Jorge Luis Borges siguieron también esa senda. Con el autor argentino se encontró precisamente el escritor francés en 1980 y hablaron de sus respectivos progenitores. El de Leclésio, un padre autoritario, no muy agradable con sus hijos, según sus propias palabras.
No obstante, fue su novela de 1963, titulada El atestado, la que le catapultó al Parnaso de la novela gala al conseguir con ella, cuando apenas contaba con 23 años, el máximo galardón de sus letras, el premio Renaudot. En ella marcaba ya su independencia de los modismos literarios de la época en Francia, el existencialismo y el nouveau roman, y la importancia que al trato lírico del lenguaje concede el premio Nobel. No por nada, la Academia Sueca ha calificado a su galardonado como el escritor de la ruptura, de la aventura poética y de la sensualidad extasiada. La Academia ha concluido también que Le Clézio es un investigador de una humanidad fuera y debajo de la civilización reinante. Y es cierto que Le Clézio se siente atraído por la autenticidad humana que subyace tras la alienación a la que la sociedad somete al hombre actual. De ahí, por ejemplo, su estudio minucioso de los indígenas aztecas en el ensayo El sueño mexicano de 1988, que desvela su admiración por un orden distinto y anterior al de los tiempos presentes. Esa pasión por el indígena y por el viaje, dicen que escribió su primera novela a los 7 años en un barco con destino a Nigeria, ha hecho que algunos especialistas lo comparen con Joseph Conrad y otros autores de personalidad nómada. Sin embargo, según el crítico Javier Aparicio, sería Henri Michaud el autor con el que más similitudes compartiría Le Clézio, sobre todo por la concepción catárquica que sobre el oficio de escribir tienen ambos y por la búsqueda de sí mismo a través del entendimiento de los demás y del viaje exótico. Las obras de Michaud, Ecuador o Un bárbaro en Asia, serían entonces almas gemelas de Urania u Onitza, novelas del quizás sorprendente para muchos nuevo Premio Nobel de Literatura. El ojo crítico. Alfredo Laín nos ha acercado un poco más a la figura de este escritor que hoy es noticia en todo el mundo, pero sobre todo en París, la ciudad en la que reside temporalmente, igual que en Alburquerque o en Marruecos. En la capital gala, Le Clézio ha dado una rueda de prensa a primera hora de la tarde y allí ha estado el corresponsal de Radio Nacional, Luis Miguel Ubeda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué has podido escuchar de Le Clézio? ¿Qué os ha contado? Bueno, la verdad es que ha sido una rueda de prensa improvisada, caótica y tumultuosa. Todos los medios franceses y los extranjeros llenábamos una sala de poco más de 30 metros cuadrados y entonces ha aparecido Jean-Marie Le Clézio con un magnífico aspecto a sus 68 años y un desfase horario en el cuerpo de 18 horas porque decía que venía de Corea y se iba a continuación a Canadá. Este es un escritor cosmopolita, tiene doble nacionalidad, nos ha contado, de Mauricio y francesa. Y ha contestado en francés, por supuesto, pero también en inglés y hasta en español. Sí, he vivido como 12 años en México y ahora vivo en Nuevo México, un lugar donde se habla español también. Y siempre me ha gustado la cultura hispanoamericana, ¿no? Y especialmente las culturas indígenas de México y de Nuevo México. No lo ha dicho, pero se puede añadir sobre las que ha escrito algún libro. Le Clézio ha discutido la supuesta decadencia de la cultura francesa. En la cabeza de los franceses está sobre todo una portada de la revista Time de hace unas semanas, poniendo en cuestión precisamente la decadencia. Él lo ha rechazado, ha dicho que él abrazó la cultura francesa y también la lengua, pero que realmente donde se siente en casa es en Isla Mauricio, aunque desde luego la visita poco, porque de hecho vive en estos momentos en Albuquerque desde hace unos años en Nuevo México, los Estados Unidos. Y él ha dicho en esa rueda de prensa que no tiene nada claro esa etiqueta de autor comprometido, ¿no? Se ha referido a él mismo casi más como un testigo. Sí, efectivamente. Le han hecho la pregunta directamente, si era un autor comprometido. Ha señalado que había que definir mucho esa palabra. Estaba claro, en el ambiente ha quedado que es una palabra que no le gustaba nada, a pesar de haber participado en alguna movilización ecologista en México, todo hay que decirlo, triunfadora. Se ha desligado de cualquier corriente, además, en la que se le pueda meter y se ha definido a sí mismo como escritor y, por tanto, ha dicho como testigo. Solo soy un escritor, eso es todo. No tengo ninguna definición, solo soy un escritor, un testigo, nada más.
Bueno, cuando también se le ha preguntado si tenía algún mensaje literario que formular ahora que es su gran día, y esta ha sido su respuesta. Mi mensaje es claro, hay que seguir leyendo novelas porque es una buena forma de interrogar al mundo actual sin obtener respuestas que sean demasiado esquemáticas. Un novelista no es un filósofo, un técnico del lenguaje, sino alguien que escribe y por medio de la novela pone preguntas. Si hay un mensaje que yo quisiera lanzar sería este, haga preguntas. Bueno, ha citado a 4 autores durante la rueda de prensa, ha citado a Derek Walcott, a Samuel Beckett, al sueco Stig Dagerman, que es el libro que estaba leyendo en este momento, en francés se titula La dictature du chagrin, es un autor anarquista sueco ya fallecido, pero entre los que más le han impresionado, y esto es interesante subrayarlo, está el brasileño Euclides da Cunha, del que ha dicho que su obra sobre el levantamiento de los sertones brasileños, que también inspiró a Vargas Llosa, su famosa novela La guerra del fin del mundo, es uno de los libros que más le han impresionado, sobre todo por la manera de plantear la narración casi periodística. En definitiva, Luis Miguel no ha dado para nada la sensación de que estuviera sobrepasado por las circunstancias y ha sabido tener un mensaje muy claro en su comparecencia. Bueno, sobrepasado por las circunstancias, sí se puede decir, porque no me refiero a quien no tenga discurso, efectivamente tiene su discurso sobre el oficio de escribir, sobre su vida, etcétera, etcétera. Le han preguntado, por ejemplo, si se consideraba un exiliado, y claro, ha puesto una cara como diciendo, yo exiliado, yo que he viajado por todo el mundo, he hecho lo que he querido, es decir, un exiliado tiene otras limitaciones que él no las ha tenido precisamente. Pero sí se le ha visto, naturalmente es un hombre acostumbrado muy posiblemente a otro tipo de ámbito, y nada, llegar de viaje a París y encontrarse en una rueda de prensa con más de 50 personas, podríamos estar allí dentro, desde luego es una cosa que le impresiona, ¿no? Lo cual no quiere decir que tenga palabras para defender su oficio, desde luego. Y una suerte que en esta ocasión hemos tenido, no siempre tenemos una rueda de prensa del premio Nobel dispuesto para nosotros. Ha sido de pura chiripa, como se puede decir, ¿no? El viaje le ha pillado en París, bueno, y en París tenemos representación Radio Nacional, menos mal. Gracias a ti, Luis Miguel Úbeda. Un saludo. Entre los libros más difundidos de Jean-Marie Gustave Leclésio en España se encuentran La cuarentena y El pez dorado. Los dos libros fueron editados en su momento con Tusquets y tenemos con nosotros a la persona responsable de esa edición, a Ana Esteban. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues buenas tardes, muy bien estamos. Ya lo imagino, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad de acceso a la página web de la editorial durante la mañana. Oh, lo siento. Que imagino que ha sido un problema evidentemente dado por la gran noticia de este premio Nobel. ¿Por qué en su momento decidieron dar la oportunidad a La cuarentena y El pez dorado? Sí, bueno, es un poco curioso, pero hace unos 15 años o así, en la editorial, sobre todo Beatriz de Moura, la directora, lo que se dio cuenta era de que nos faltaba un autor francés con una trayectoria sólida, no un autor nuevo, ¿no? Joven, de esos que estaban saliendo en aquel momento, hablo del año 95, 96, sino alguien ya como de peso, ¿no? Porque teníamos muchos autores y grandes ya, ¿no? Degas, Kundera, etcétera, pero viendo que la literatura francesa tampoco presentaba grandes obras como novedad, ¿no? Sino que todo eran autores ya de hacía tiempo, quiso apostar otra vez y entonces escogió a Leclésio y bueno, publicó 2 obras, se quedó tranquila y ahí, bueno, y luego ya pasó lo que pasó, que es que la crítica en la crítica tuvo bastante eco, pero en los lectores no tanto, entonces decidimos esperar un poquito y hasta que ha llegado el Nobel. Ana, está también con nosotros en estos momentos una persona que conoces, que es el traductor de Leclésio en la cuarentena, Thomas Kauff. Tomás. He oído tu voz, te he reconocido perfectamente. Aquí estamos, 10 años después. Algo así, pues mira, sí, 10 años, 10 años. Hola, pues bienvenida. Hombre, la verdad, no sé lo que vamos a hablar, pero fue un gustazo esa hora, la cuarentena, ¿no, Tomás? Sí, la verdad es que fue un autorazo. Sí. Pues cuéntenos cómo fue aquella traducción.
Tomás, tú lo debes tener casi más presente que yo, sí, pero bueno. Sí. Hombre, yo lo que sí recuerdo es que era una obra buenísima. A mí me sorprendió. Y el traductor al final lo que pasa es que es el que acaba conociendo más los entresijos de la obra, ¿no? Pero yo leída tranquilamente luego, yo la disfruté mucho. Bueno, además es un libro que tiene mucho encanto, porque digamos lo de la búsqueda de las raíces, de la identidad, el remontar un poco el árbol genealógico, esto es siempre algo fascinante, ¿no? Y de la mano de un autor como Leclésio más todavía. Y el libro, pues entre muchas otras cosas, también va de eso. Tomás, perdona que os interrumpa. Una de las cosas que se destaca de Leclésio es el rescate de palabras olvidadas del lenguaje cotidiano. ¿Cómo es ese rescate? ¿Tú qué le puedes decir? Es bastante complicado a la hora de traducir y además, bueno, él tiene una lengua muy cristalina, por cierto. Es digamos, en este sentido, es parte de la dificultad de traducir a Leclésio está precisamente en eso. Ahora, él además incorpora un léxico, un vocabulario no arcaico, pero sí de términos en desuso, y además especialista, es decir, por ejemplo, recuerdo que, vamos, me las deseé, con toda una serie de términos de botánica. Ah, sí. Porque, ¿te acuerdas, Ana? Sí, es que hay un personaje que es un botánico, es verdad. Y en una isla. Exacto, en una isla lo que encuentra. Exacto. Sí, y entonces él allí, pues claro, habla de la flora y la describe, vamos, detalladamente. Entonces ya no es solo la dificultad de encontrar equivalencias, sino sencillamente decir, bueno, ¿y a quién recurro yo ahora para no meter la pata, ¿no? Claro. Sí. Y de esto estamos diciendo que ha sido, pues eso, hace 10 años y ahora el 2 de octubre en Francia ha salido un nuevo libro, se llama Ritournelle à la femme, y ¿hay alguna esperanza ahora de que llegue, por ejemplo, con Tusquets? Yo creo que sí, pero ya hacía tiempo que coleaba, entonces, pero hemos tenido la suerte de que hemos agilizado todo. O sea que sí, es decir, Tusquets nunca lo olvidó, pero sí que es verdad que decidimos esperar unos años. Entonces, en el futuro, en principio, no toda la obra, evidentemente, además hay otras editoriales que tienen algún ensayo, hay otras cosas, pero sí intentar seguirlo ahora, sí. Significó ya... El hecho de que se pueda editar esta nueva novela también supondrá retomar de alguna manera el contacto con Leclésio, el contacto personal. En su momento, hace 10 años, hubo la oportunidad de establecer este contacto personal por parte de alguno de los dos, de editor o de traductor, y por tanto, pues podemos saber algo más del carácter de cómo es Leclésio. Tomás, yo no, vamos, fue siempre a través de la mediación editorial, o sea, tanto de Tusquets como de la editorial francesa, que es Gallimard, que era el enlace. Él es bueno, no sé exactamente, no es un misántropo, ni muchísimo menos, pero es una persona, digamos, cuidadosa y celosa de su intimidad, ¿no? Y entonces no es de fácil acceso y establece filtros que, bueno, lógicamente, pues hay que respetar. Sí. Hombre, yo lo que recuerdo es que creo que sí que vino, y digo creo, pero que tampoco... es decir, que debió de ser por muy pocos días y rápidamente, no recuerdo una entrada. Es decir, es un autor muy poco, bueno, reacio a los actos promocionales y yo recuerdo la vida pública. Mucho antes de la... no ya de la publicación, sino incluso de la escritura de la cuarentena, lo trajo una vez el Instituto Francés, cuando era todavía pues el ganador del Renaudot y del atestado, que fue un libro revelación y deslumbrante. Hombre, lo que yo he estado revisando documentos de hace 10 años y lo que decíamos, por ejemplo, en una de las cubiertas era que nos parecía increíble que Leclésio fuera un olvidado, ¿no?, en la literatura española, creyendo que al sacar estas dos obras
lo convertiríamos en un gran conocido. Y veo que la verdad es que no ha sido así. No ocurría así. Sin embargo, en Francia... Francia es un autor de una solidez a prueba de bomba. Claro. Hombre, yo lo que sí veo es que entiendo un poco, al margen de la calidad literaria, por qué ahora ha llegado incluso a premio Nobel. Yo lo entiendo, al margen, ya digo. ¿Y por qué, Ana? Mira, repasando un poco los temas de los que él trata en los dos libros, pienso como en aquel momento no me saltó que realmente de lo que él estaba hablando era de grandes migraciones humanas, de grandes culturas que entran en colisión o entran en contacto, y de lo que les ocurre a unas y otras cuando se introducen y al principio de manera marginal en otras, ¿no? Entonces, yo creo que hace 10 años a lo mejor no nos preocupaba tanto, o la manera que tiene de enfocar la lección más serena, que no es mediante un ensayo, por así decirlo, muy duro o muy, no sé, provocador, ¿no? Sino que contando realmente la historia de unas personas, a veces desde hace un siglo, ¿no? Como en La cuarentena, hurga ahí en los orígenes y habla precisamente de cosas que ahora, 10 años después, están encima de la mesa y se han convertido en un problema, ¿no? Que es la inmigración. En el caso de La cuarentena, sobre todo centrándose en las migraciones de la India y de los culís hacia África como mano de obra casi esclava, y en el caso del Pez Dorado, de Marruecos y su integración en París, ¿no? Y como en los dos libros de lo que trata no solamente de la marginación de estas personas, sino del retorno, de intentar retornar a los orígenes, a veces sin poder retornar al país, pero también en el caso de familias francesas que tenían su origen en las Islas Reunión o Mauricio, ¿no? Entonces, yo creo que hace 10 años, pues no lo sé, quizá explicado también, ¿no? Y pues bueno, igual eso yo pienso además que también tiene una dimensión, por supuesto individual, pero existencial. Claro. Y en la medida en que, siendo un personaje, digamos, que va pues en búsqueda de sus raíces, de todas maneras, digamos, lo que mejor le definiría sería es un autor, o sea, es un nómada, ¿no? O sea, nunca ha estado mucho tiempo en un sitio. O sea, y es una persona inquieta, a caballo sobre por lo menos 3 idiomas, que domina... Bueno, ¿Que esos serían el francés? El francés, el español y el inglés. Sí. El español porque además ha residido mucho tiempo en México. En México. Nuevo México, sí. De hecho es que una de sus facetas es, ha estudiado mucho la mitología ameroindia, por ejemplo. Sí. Y lo que pasa es que lo sabe incorporar a las novelas de una manera que no se nota, que no es aquello de estos autores de bestseller de ahora, que recopilan información con un equipo detrás y te lo embuten así para que creas que aprendes algo mientras lees, sino que está perfectamente trabado con la trama. Y si además incluso diría que es al revés, ¿no? Es lo que sugiere la trama. O sea, la trama viene de haber trabajado directamente este material. Exacto. Cuando vemos, por ejemplo, a Guillambeau tirado en Adén o en... no estás viendo detrás los estudios del autor, ¿no? Sino que estás viviendo ahí como Guillambeau, cómo está tirado en la cama enfermo, ¿no? Digamos, capítulo introducción es una auténtica maravilla. Es una maravilla. Y está hablando de 1800 algo en Francia y en Adén, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy muy contenta de que se la hayan dado, porque La cuarentena, desde la primera vez que la leí, a mí me entusiasmó. Y lo que no he entendido es como nunca no se ha hablado de ella, ni ha corrido de boca en boca diciendo, oye, léetela que está muy bien. No me cabía en la cabeza. Así que, ¿No se te ocurre ninguna explicación para eso? Pues no lo sé, quizá... Dime, he oído que alguien iba a decir algo. No, bueno, yo pienso, en fin, en esto vosotros como editores tenéis, desde luego, mucha más experiencia que yo, pero hay a veces autores que funcionan perfectamente en un idioma y que crees que precisamente por eso van a funcionar en otro ámbito cultural, y ese ámbito cultural resulta que es completamente ajeno y no produce nada, ¿no? O sea, lo que decía Ana al principio, bueno, cuando me he incorporado a la conversación, que tuvo una crítica espléndida, un éxito de crítica, pero el público no respondió.
porque eran unas preocupaciones probablemente ajenas es posible. a la España del momento. Efectivamente, y España en 10 años ha cambiado mucho. Ahora, claro, es curioso que el último Nobel francés fuera Claude Simon, que es en 1985. Sí, un gran representante del Nouveau Roman, ¿no? Y en cierto modo el Leclerc entronca perfectamente con esta tradición del Nouveau Roman. Lo que pasa es que él, digamos, por fin le da una salida digamos, satisfactoria para el lector, porque luego vamos a decir Rob Rillet, pues francamente era muy aburrido, ¿no? Es decir, y esta la narrativa de la mirada, como se lo llamó, esta descripción hasta la saciedad, pues él parte de allí y lo convierte en una narrativa apasionante, porque vamos, entronca pues, con las novelas de aventuras, de Mares del Sur y todo esto. Pues ha sido un placer que nos hayáis ilustrado tanto Ana Esteban, editora de Tusquets y responsable de esa edición de La cuarentena y del pez dorado en Tusquets, y a Thomas Kauf, que es traductor del Leclerc. Muchísimas gracias por habernos introducido un poco más en el mundo de este gran desconocido en nuestro país. Gracias a vosotros. Pues lo mismo. Y un saludo, gracias. Ana. Igualmente, Tomás. Y enhorabuena a los dos por este premio. Pues gracias. Solo era un niño y el poderío del imperio me era bastante indiferente. Pero mi padre aplicaba su regla como si solo ella diera sentido a su vida. Creía en la disciplina, en el gesto de cada día. Se levantaba temprano, enseguida se hacía la cama, se lavaba con agua fría en una palangana de zinc y había que guardar esa agua jabonosa para remojar calcetines y calzoncillos. Las lecciones con mi madre cada mañana, ortografía, inglés, aritmética, el rezo cada tarde y el toque de queda a las 9. Nada en común con la educación francesa, la carrera de desanudar pañuelos y las escondidas, las comidas alegres donde todo el mundo hablaba a la vez y, para terminar, los dulces romances antiguos que contaba mi abuela, las ensoñaciones en su cama mientras escuchaba chirriar la veleta y en el libro La alegría de leer, seguir las aventuras de una urraca piadosa que viajaba por la campiña normanda. Al irnos a África, habíamos cambiado de mundo. Lo que compensaba la disciplina de la mañana y de la tarde era la libertad de los días. La llanura herbosa delante de la cabaña era inmensa, peligrosa y atractiva como el mar. Nunca había imaginado que gozaría de esa independencia. La llanura estaba allí, delante de mis ojos, lista para recibirme. Acaban de escuchar un fragmento de El africano de Leclerc que pueden encontrar en Adriana Hidalgo Editora. Como decíamos, El pez dorado de Jean-Marie Gustave Leclerc es uno de los libros que sí podemos encontrar en las librerías españolas, editado por Tusquets. Y buceando y documentándonos hemos encontrado una crítica realizada por José María Gelbenzú de El pez dorado. Y José María Gelbenzú hoy nos acompaña en El Ojo Crítico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En este libro la crítica que hemos leído es una crítica amplia. Sin embargo, la verdad es que últimamente hemos oído opiniones bastante contrarias a que se le haya dado el premio Nobel a Leclerc. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien ante todo. Primero porque el premio Nobel es un premio creado para empujar a escritores de altísima calidad que sin embargo no son muy conocidos y que por lo tanto hay que contribuir a expandirlos en el mundo, ¿no? Y desde ese punto de vista Leclerc cumple perfectamente con el panorama. Es decir, la idea de dar premios a escritores súper consagrados y tal es una especie de cosa bastante absurda y que no debería. Se ha ocurrido alguna vez, algunas veces, bastantes veces incluso, otras veces demasiado políticamente, pero esta actitud es la que define la característica sustancial de lo que es el premio Nobel, ¿no? Uh-huh. Lo que ha dicho la Academia Sueca, entre otras cosas, es que Leclerc es un explorador de la humanidad dentro y fuera de la civilización dominante.
¿Qué podría usted destacar de este escritor? Bueno, eso de dentro y fuera de la civilización dominante a mí me parece una frase un poco para salir del paso, ¿no? Sí, la verdad es que... Leclésio realmente es un escritor que comienza escribiendo como un epígono del Nouveau Roman francés y de toda esa escritura del mundo del absurdo, del absurdo sobre todo del absurdo de la vida contemporánea, ¿no? Y que de repente Leclésio empieza a viajar y empieza a conocer mundos que para él son distintos, digamos exóticos. Básicamente es México, pero también él tiene un origen africano, y a partir de ese momento lo que digamos entra es en contacto con un mundo completamente distinto de lo que es la civilización occidental, que es digamos el mundo de los orígenes, del mundo, no en plan fantasioso, no en plan de los dioses y tal, sino sencillamente una relación con el origen del mundo en el sentido cosmológico de la palabra, ¿no? Y a partir de ahí el encuentro con viejos rituales, con viejas religiones, con antiguas tradiciones, es lo que en él cambia fundamentalmente. Y entonces ese Leclésio viajero es el que se convierte en un gran escritor realmente. El otro hubiera sido un excelente escritor además trabajando una escritura muy arriesgada y muy comprometida y muy experimentalista, pero no dejaría de haber sido un epígono del Nouveau Roman. Le preguntábamos a la editora de Leclésio, Ana Esteban, en Tusquets, por qué no había tenido repercusión este autor en nuestro país. La verdad es que no sabía darnos una explicación. No sé qué razones puede haber para que sea tan desconocido aquí, para que sea incluso tan poco valorado. Pues porque nunca ha estado a la moda, pero es curioso, ahora puede estarlo. Es decir, todo ese mundo, él empezó esta parte final suya, en la cual acaba escribiendo incluso una novela que es realmente el relato de una utopía en el mundo de la América continental, de la América Latina más bien, que es Urania, ¿no? Es posible que en estos momentos a mucha gente le empiece a llamar mucho la atención, a toda esa gente que no que digamos se enfrenta o no le convence esa cultura occidental, o no le convence suficientemente, o cree que hay otros mundos en los cuales hay mucho que aprender. Entonces él realmente ha viajado por esos mundos, tanto en África como en América, tanto en el mundo maya como en el desierto africano, ¿no? O el origen suyo, que son las Islas Mauricio, realmente, que lo cuenta en Viaje a Rodríguez, un precioso ensayo, ¿no? Un ensayo que no sé si será posible incluso encontrar hoy en día. Más que un ensayo es un relato literario realmente. No, está descatalogado, se editó en España, pero está descatalogado. La editorial Versal. Exacto, Versal, sí. Y debe estar descatalogado. Ahora Adriana Hidalgo, una editora argentina, acaba de publicar Urania, que es su utopía en un mundo imaginario de la América Latina, y un libro maravilloso que se llama El Africano, en el cual él se reencuentra, digamos, con sus orígenes, porque su padre es un médico de Islas Mauricio y que es destacado a Nigeria durante más o menos la Segunda Guerra Mundial, su madre es francesa también, y entonces él tiene un origen realmente africano, y entonces es una historia de cómo él intenta buscar sus raíces en este libro, El Africano, ¿no? En general, lo que ha hecho él es realmente meterse pasar de esta especie de individuo egocéntrico europeo, que es el de la cultura europea, a ese individuo que de repente se relaciona con el cosmos, pero se relaciona con el cosmos no con los grandes mitos ancestrales clásicos, sin embargo encarnados en lugares muy concretos, como es, por ejemplo, el mundo de los mayas, como es la propia África y tal. Y ahí yo creo que en estos momentos él podría encontrar un público importante. Pues José María Gelbenzu, muchísimas gracias por habernos dado su visión de este nuevo premio Nobel que es Leclésio. Encantado, muchas gracias. En Radio Nacional de España, El Ojo Crítico. La cultura en la radio. El atestado es una obra de Leclésio de 1963 y que Cátedra publicó en nuestro país, si no me equivoco, en 1994, y eso me lo podrá corroborar el editor de Cátedra, que es Emilio Pascual. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue en 1994, ¿verdad? Exactamente, en 1994. Fue además un año para Leclésio muy bueno, porque fue el año en el que una encuesta en Francia le nombraba como el escritor vivo más importante de Francia. Efectivamente, así fue. Un autor que en el extranjero, muy específicamente en España, había sido publicado de forma relativamente dispersa,
no siempre gozó del favor del público, desde luego nunca del público mayoritario, pero los críticos más sagaces siempre sabían que tenían ahí un punto de referencia, y también los editores, algunos de cuyos libros lamentablemente pertenecen a editoriales ya desaparecidas, como es el caso de Versal, que publicó dos libros suyos. Esta es una novela que escribió con 23 años, es decir, que para lo que estamos diciendo, un autor que ahora, por ejemplo, como insistimos, en nuestro país poco conocido, pero que ya con 23 años retomaba una tradición, dicen los críticos, de Sartre, de Camus, de Robbe-Grillet, y que después, bueno, ha ido cambiando, pero ahí está el origen de la narrativa de L'Eclésio. Sí, es un pequeño prodigio, porque a los 23 años fue publicada, quiere decir que la estaba escribiendo quizá a los 20, 21, 22 como mucho. No es una novela gigantesca, pero es una novela de cerca de 300 páginas y no creo que la pudiera escribir en un día mágico como los cuadernos de Alberto Cairo de Pessoa, pero vamos, es una novela que se ve que está escrita de una forma, digamos, casi impulsiva por alguien que cree en la literatura, que tiene muy claro lo que tiene que hacer y que tiene una cantidad de registros increíble, me atrevo a decir, de experimentalismos. En un momento la llama novela activa de cara al lector. No hay que olvidar que el 63 es el mismo año también de Rayuela. Qué curiosas coincidencias. No, realmente es una obra para la época y para el autor, un jovencito, un verdadero prodigio. Bien, pues ya sabemos cómo ven a L'Eclésio los que conocen bien al autor desde diferentes perspectivas. Ahora vamos a averiguar cómo le ven en la calle o si conocen a un autor que no sonaba en un primer momento como el máximo favorito a llevarse el Nobel. Berta Tapia ha hablado con transeúntes de todo tipo, no lectores, lectores y libreros. Buenas tardes, Berta. Buenas tardes. Me he recorrido el centro de Madrid preguntando en la calle, en alguna que otra librería, algún que otro bar y hasta en los taxis. Vaya. Pero a pesar de husmear en sitios bien diferentes, como dices, Jordi, sí, la respuesta ha sido común. No muchos sabían que se había fallado el Nobel de Literatura, vaya eso por delante, y prácticamente a nadie le sonaba el nombre. ¿La han fallado hoy? No me suena de nada. No. Nada. ¿L'Eclésio? Yo no le conozco. Yo tampoco. No porque no estoy muy puesto, soy más de arte, lo siento. Ni el nombre ni ninguna obra suya. Sí. No me suena. Pues no tengo opinión ninguna porque, vamos, no tengo noticias ninguna. No conoce a nadie, ¿no? ¿Qué pasa? Que no lo conoce a nadie. Pero si yo no sé quién es. No sé, hija, es famoso. Oye, me gustaría saberlo, pero no sé quién es. Tengo que decir que la gente se ruborizaba bastante cuando reconocían no saber nada de este escritor francés, pero cuando yo les confesaba por lo bajini, como os lo confieso a vosotros que yo escuché su nombre por primera vez ayer en las quinielas del Nobel, pues relajaban más el rostro. Incluso alguno, después de responder, ha entrado en la FNAC de Callao con la intención de pillar algún título de L'Eclésio, ya no solo para conocer su nombre, sino para masticar su literatura. Aunque justo ahí no ha habido suerte porque ejemplares no hay en estos momentos. Sí que hay libros suyos editados, como habéis dicho. Ana es empleada de esta librería en pleno centro de Madrid y asegura que esta vez el fallo les ha pillado por sorpresa. Se barajaban en estos días otras posibilidades como Carlos Fuentes y eso, y nos ha sorprendido un poquito porque es un autor poco conocido en España y tenemos poquito editado en castellano. Hay dos reediciones, ¿vale? Una es El Pez Dorado, en Tusquet Editores, lo han reeditado, y el otro es El Atestado, en Cátedra, es lo único que tenemos en castellano. He tratado de encontrar, no obstante, también algún francés, aunque no se me da muy bien el idioma, para preguntarle por L'Eclésio, pero solo me he encontrado con americanos y tampoco ha habido suerte. Tampoco conocían al Nobel. Yo no vivo aquí, soy turista. Pero no hablo muy bien el español. No, nada. Y la verdad que ya me venía para acá, Laura, Jordi, frustrada por no traer más que nada en mi bolsillo, cuando he aquí un lector, no experto, pero lector y español de L'Eclésio. A mí todavía no. Y bueno, la verdad es que es todavía pronto. Mañana sí que seguramente habrá... Este no es el lector experto, claramente. No, esta volvía a ser Ana de la FNAC, que decía que todavía no le habían pedido ningún libro de L'Eclésio, pero que seguramente mañana. Ahora vamos a ver a ese ganador, que es el único que nos ha respondido. Sí, he leído algo de él. Es que estuve yo 6 meses en Francia estudiando francés antes de irme a África. Y entonces los compañeros de allí me lo dieron a leer. Leí toda una de sus primeras partes, sí, era un libro muy profundo, a mí me gustó, sí, pero después esto ya hace 20 años.
Pues enhorabuena, gracias Berta. Eso lo he dicho yo. Vamos a escuchar un poco más, vamos a leer por la radio. Nosotros éramos salvajes como jóvenes colonos, seguros de nuestra libertad, nuestra impunidad, sin responsabilidades y sin mayores. Escapábamos cuando mi padre estaba ausente, cuando mi madre dormía y la llanura leonada nos atrapaba. Corríamos a toda velocidad, descalzos, lejos de la casa, a través de las altas hierbas que nos cegaban, saltando por encima de las rocas por la tierra seca y resquebrajada por el calor hasta las ciudades de las termitas. El corazón nos latía, la violencia desbordaba nuestro aliento, agarrábamos piedras, palos y golpeábamos, hacíamos derrumbar paredes de esas catedrales por nada, simplemente por la felicidad de ver subir las nubes de polvo, escuchar desmoronarse las torres para que el palo resonara sobre las paredes endurecidas y quedaran al aire las galerías rojas como venas, donde hormigueaba una vida pálida, color nácar. Pero tal vez, al escribirlo, hago demasiado literario, demasiado simbólico, el furor que dominaba nuestros brazos cuando golpeábamos los termiteros. Solo éramos 2 niños que habían atravesado el encierro de 5 años de guerra, educados en un entorno de mujeres, en una mezcla de temor y astucia, donde el único destello era la voz de mi abuela maldiciendo a los boches. Esos días en los que corríamos entre las altas hierbas, en Ogoja, eran nuestra primera libertad.